autores del cine americano contemporáneo muy claramente, como tú has dicho antes, Paul Schrader, Scorsese, y también el Walter Hill de Driver, una película en la que Hill intenta hacer, también en El Luchador, su primera película, ¿no?, intenta hacer este cine moderno, y luego lo deja. Walter Hill se convierte en un artesano de cine comercial americano sin ningún interés, pero en un primer momento El Luchador y Driver son películas realmente influidas por Melville. Yo, como Antonio, creo que Melville a quien se parece más es a Bresson. Él mismo adora a Bresson, dice que le encantan Pickpocket y Un condenado a muerte se ha escapado, aun cuando le pone reparos. Melville opina que Bresson falla en los diálogos, y quizá por eso en esta película Melville deja prácticamente sin diálogos la historia, salvo una escena que es toda dialogada, de arriba abajo, y que es un prodigio de narración dialogada, de guión dialogado. Es decir, por si alguien pensaba que Melville lo que sabe hacer es imágenes y un tempo, pues en mitad de la película se marca esa escena del interrogatorio de François Perrier a Nathalie Delon, que es una escena totalmente de guión, totalmente dialogada, y que es un prodigio. Bueno, pues vamos a ver El silencio de un hombre, El samurái, y tengan ustedes muy presentes dos cosas: los espejos y los sombreros. En esa época ya nadie llevaba sombrero, pero naturalmente él decía que aquel asesino profesional, Alain Delon, y casi todos los héroes de sus películas tenían que llevar sombrero, porque eso era la mítica también del cine americano, y es todo un ritual, cómo va vestido, cómo se mueve y cómo se desliza ese tigre, Alain Delon, en esa metáfora de la jungla de la ciudad. Vamos a ver El silencio de un hombre. Bueno, pues 95 minutos después de la proyección estamos aquí, y vamos a centrarlo, como es habitual, el año en que Jean-Pierre Melville rodó su película El silencio de un hombre, que fue el año 67, y fue un año especialmente para el cine importante, con cosas positivas y negativas. Cosas positivas es que Luis Buñuel gana el León de Oro de Venecia con la película Belle de Jour, y la Palma de Oro de Cannes la gana Michelangelo Antonioni con Blow Up. Pero es el año que muere Walt Disney, el año que muere Spencer Tracy y el año que muere Vivien Leigh. Además, es un año especialmente importante para la literatura, porque es el año que nace Macondo, es el año que García Márquez publica 100 años de soledad, y hay una nueva mitología y un nuevo territorio con el que la literatura puede contar. También es el año en que el Che Guevara es asesinado, y el año en que muere el pintor Magritte, y por último el año en que también ocurre algo excepcional, y es que en Sudáfrica el doctor Barnard trasplanta por vez primera un corazón. Y vamos a hablar ya de esta película y del poco o del mucho corazón que hay en ella, y que a mí me parece que, tal y como decíamos al principio, y tratando de no destripar nada, se aleja un poco, me parece, de ese cine clásico, habitual, negro, que a él tanto le fascina, para hacer otro tipo de planificación que ya está desde la primera imagen, ¿no? Sí, yo creo que realmente El silencio de un hombre o El samurái es una película que bebe en las fuentes del cine clásico, pero que propone una narrativa completamente distinta de las fuentes en las que se inspira. Desde el primer momento contemplamos un decorado prácticamente sin ninguna retórica, la retórica que produce la no retórica, es decir, sin ningún movimiento de cámara, sin ningún movimiento de escena, simplemente contemplamos el apartamento en el que vive Jeff Costello, el protagonista. La cárcel, porque es como que una es cárcel. la cárcel, efectivamente, sí, en donde incluso pues hay esa agonía del pájaro que está todo el tiempo cantando, ¿no? Y en la cárcel. Y en la cárcel también metido dentro de una jaula, ¿no? Que cantando está toda la película. Piando, vamos. Piando. Porque no es un canto está piando, maravilloso. Sí, está piando de una manera muy monótona, que en determinados momentos se convierte en una especie de aviso para el personaje, ¿no? Pero sí, yo creo que esta es una de las avanzadillas del cine moderno, que precisamente en los años 60 tiene un desarrollo muy amplio, porque es el tiempo histórico en el que se pueden hacer esas películas rompedoras que están en otra línea distinta de lo que se ha visto hasta entonces. Devenir histórico que se interrumpe curiosamente con el paso de los años. Ese avance que hace el cine en cuanto a la libertad de expresión con los cineastas de la Nouvelle Vague y con gente más o menos afín a la Nouvelle Vague como Jean-Pierre Melville y gente de otros países como Bertolucci, por ejemplo, en Italia, se interrumpe en la década siguiente, como pasó aquí, curiosamente, ¿no? Si os acordáis, aquí hubo un momento que era otra cosa, pero bueno, era el nuevo cine español, y de pronto se produce un momento político distinto, que es la caída
la caída de Fraga Iribarren en el Ministerio de Información y Turismo y la entrada de Sánchez Bella, la entrada de Carrero Blanco, y se interrumpe una línea que empieza en el cine español y que no tiene continuidad. Pues lo mismo ocurre con el cine en el mundo entero, pero de una manera más tremenda, porque es la posibilidad realmente de un cine abstracto, de un cine de vanguardia que empieza y que luego no tiene más que continuidades absolutamente casuales. Yo creo que esta película de Melville realmente es una película experimental. O sea, es una película que es un experimento, cosa que yo no sé si en los años 70 o en los años 80 se le hubiera permitido. Yo creo que es una película que es un experimento absoluto sobre la utilización del tiempo cinematográfico, que no tiene ni una sola concesión, más que una, la estrella, que es lo que le hacía a Melville poder hacer estos experimentos. Al tener como estrella a Alain Delon, la película se podía más o menos hacer. Yo pienso que esta película sin Alain Delon hubiera sido absolutamente imposible. Y hay una cosa que me sorprende también de Melville, que es muy común a muchos cineastas, que él admira mucho a una serie de cineastas a los que luego no imita. Por supuesto. O sea, él admira a los cineastas y hace otra cosa. Con Godard también, ¿no? Y en general con los de la Nouvelle Vague, ¿no? Pasa con muchísima gente que nosotros admiramos a una serie de cineastas y luego lo que intentamos hacer o nos sale suelen ser unas cosas totalmente distintas. Yo simplemente me gustaría destacar un poco la personalidad de Henri Decaë, que creo que ha tenido una influencia decisiva incluso en el cine español. O sea, Henri Decaë, que es el operador de esta película, director de fotografía de esta película, que prácticamente es un descubridor, está descubierto por Jean-Pierre Melville, que le llamó para hacer su primera película. Henri Decaë hizo un cambio de tal calidad y de tal categoría en la forma de iluminar el cine, que hoy, que nos parece una cosa ya habitual, en aquellos años, en el 48, que me parece que fue su primer trabajo, fue una verdadera revolución. Henri Decaë hizo una cosa tan sencilla como era que por primera vez la luz en las escenas venía de unos sitios determinados. Si había una ventana a la derecha, la luz venía de la derecha. Si a la izquierda no había ventana, no había luz. Entonces, esto que... Es eso que hoy en día cualquier operador te dice en un rodaje. Pero no, es que no tengo un punto pero hay que ponerse en aquellos años en que el ¿no? cine americano tenía una luz absolutamente artificial, una luz mágica, una luz absolutamente fascinante, pero que era una luz que no tenía ninguna fijación en la realidad de los escenarios. Y Henri Decaë yo creo que fue uno de los primeros operadores del mundo que realmente empezó a hacer esta revolución, que a veces era en contra de las estrellas, porque este tipo de iluminación a veces perjudica la fotogenia de una estrella determinada, que siempre estaban acostumbradas a tener una luz falsa para salir bellísimas. Y Henri Decaë dijo, no, si aquí no hay más que una claraboya arriba, la luz solo entra de arriba. Fijaros, por ejemplo, en la escena en que están jugando en el garito aquel, que es una escena en que la luz solo viene de una luz que tienen encima, solo se ilumina la mesa y todo lo demás que es absolutamente oscuro. Sí, pero con una oscuridad cinematográfica. Sí, hombre. Claro. No es el negro. Claro, ese es el talento de Henri Decaë. Estaba iluminado, o sea, estaba iluminado. Claro. Pero iluminado... No, yo lo que sí que quiero decir, porque se lo he oído decir, es que para Luis Cuadrado, Eso por te iba a ejemplo, decir yo. para José Luis Alcaine y para todos los operadores de esta generación y todos sus seguidores, Henri Decaë fue su maestro. Claro. Luis Cuadrado lo ha confesado muchas veces y José Luis Alcaine lo ha confesado muchas veces. Es que hay muchos Henri Decaë planos fue el maestro del espíritu de la colmena, por ejemplo, que tienen mucho que ver con estos interiores que hemos visto, con la habitación de... Es que ahora ya Alain realmente Delon. este tipo de iluminación la hacen todos, incluso los americanos. Sí. Pero hay que reconocer la paternidad, en cierto modo, de este estilo de iluminar a Henri Decaë, que lo empezó a hacer en Francia contra viento y marea en el año 48. Luego le siguió Néstor Almendros también. Sí. Y concretamente en esta película Melville y Decaë querían hacer una fotografía muy metálica y muy fría, que Melville define como una fotografía de blanco y negro en color, es decir, en donde solo hubiera algunos elementos de color que matizaran ese blanco y negro, ¿no? Y en azules. Azules, en los exteriores nunca hay sol. Claro. Que era la gran manía de los operadores españoles en los años 60, que no querían rodar con sol, porque lo que querían siempre era conseguir estas tonalidades un poco grisáceas, verdosas, que el sol, sobre todo el sol hispánico de Almería, por ejemplo, realmente destrozaba. Y yo creo que la película en ese sentido... luego Henri Decaë, estaba yo pensando que también fue uno de los primeros operadores que empezó a utilizar la cámara en la mano. O sea, porque él trabajaba también como segundo operador. Las dos ventajas, pues otra que dicen siempre, y se cuenta como anécdota, es que cuando empezó a trabajar Melville con Decaë, lo primero que le hizo fue tirar el fotómetro.
Ah, bueno, eso también. Claro, le hizo trabajar sin fotómetro. Y eso de trabajar sin fotómetro y el llevar la cámara a mano dio la enorme facilidad y la sorpresa que produjeron las primeras películas de la Nouvelle Vague. Había que explicar un momento que el fotómetro es el aparato para medir esencial la que luz. tienen los operadores para poder medir la luz, saber sí. si están cortos de luz, si Y tienen... Melville decía